El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy en nuestro precioso Nayarit. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Acompáñanos esta maravillosa tarde para hablar del órgano más enigmático de todo el universo, el cerebro. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor esta tarde. En cabina también me acompaña mi compañero. Hola, también les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudiante de psicología de aquí de la UAN y estoy muy contento de estar aquí en este programa. Espero les guste este episodio. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, mi nombre es Marcela, estudiante de medicina de esta universidad y estoy de verdad muy contenta de estar de regreso en cabina. Extrañé mucho estar grabando con mis compañeros de Sinapseando en este espacio donde se ama y se hace divulgación del mundo increíble de las neurociencias. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece súper interesante, que es acerca de la fisiología de la memoria. Yo les pregunto a ustedes que nos escuchan y a mis compañeros en cabina si alguna vez se han preguntado cómo es que se forman los recuerdos, cómo hace nuestro cerebro para poder, por ejemplo, recordar lo que hicimos ayer, poder recordar quiénes somos o, por ejemplo, reconocer las caras de las personas que queremos, incluso porque a veces simplemente no podemos recordar algo. Pues quédate con nosotros porque en este episodio vamos a platicar sobre qué es la memoria, qué tipos de memoria existen, cómo se construyen los recuerdos, qué partes del cerebro están involucradas en este proceso. También vamos a hablar brevemente sobre una enfermedad muy conocida para todos que afecta la memoria, el famoso Alzheimer. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñanos porque hoy Sinapseando va a estar requete bueno. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria, vamos a hablar sobre lo que comenta mi compañera, cómo funciona la creación de recuerdos en nuestro cerebro y de todas estas temáticas alusivas a ello, ¿no? Primeramente, antes de hablar de todas estas cuestiones, es sumamente fascinante darnos cuenta del impacto que puede tener nuestra memoria en nuestro día a día, ¿no? Darnos cuenta que cómo nuestros recuerdos forman nuestra percepción de nuestro presente también y nuestros mismos recuerdos, nuestra percepción de nuestro pasado nos puede llevar hacia un futuro específico. Entonces la memoria es uno de esos componentes fundamentales para nuestro día a día. La memoria nos sirve para intentar predecir lo que va a ocurrir a continuación. Previendo lo que ya ocurrió, podemos observar hacia el futuro. Y como bien mencionas, Marcela, los recuerdos están basados principalmente en las experiencias afectivas que tenemos. Los recuerdos de las personas que amamos son los recuerdos más fuertes. La memoria, en primer lugar, depende de la atención. En la medida en la que pongamos atención a algo, en mayor medida vamos a poder retenerlo. Y también la cantidad, la intensidad de la emoción que experimentemos, como emociones fuertes como el amor u otros sentimientos. Entonces esto nos llevaría para dar inicio ya, ¿qué es propiamente la memoria? ¿Cómo la podemos definir la memoria? La memoria es básicamente una función neurocognitiva esencial que permite al cerebro tanto codificar, almacenar y recuperar la información, siendo fundamental en procesos como el aprendizaje y la adaptación al entorno. Desde una perspectiva neuropsicológica, la memoria se define como esa capacidad del sistema nervioso para registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar e evocar información previamente adquirida. Esto nos puede llevar a preguntarnos
cómo jodidos es que funciona la memoria, cómo el cerebro es que cierta información que recibe la logra codificar, la logra almacenar y por lo tanto evocar en momentos, por ejemplo, en los que tengo que tomar ciertas decisiones. Todo esto se explica mediante un proceso básico que sigue algunos pasos. Algunas veces te has preguntado por qué hay momentos que se nos quedan grabados para siempre, mientras que otros simplemente se esfuman. Bueno, pues esto tiene una explicación fascinante que tiene que ver cómo es que funciona la memoria en nuestro cerebro. ¿De qué depende que recordemos un evento o lo olvidemos por completo? Ahorita mi compañero Juan Pablo hablaba acerca de la asociación de los recuerdos con esta carga emocional. Por ejemplo, para que un recuerdo se forme, primero tenemos que prestar atención. Sí, como por ejemplo, cuando alguien nos está hablando y no escuchamos porque pues simplemente estamos pensando en otra cosa. Si no hay atención, no hay memoria. Nuestro cerebro simplemente no lo va a registrar. Después viene un proceso llamado codificación. Es como si el cerebro tradujera la experiencia en un lenguaje interno de neurona, recordando que el cerebro funciona a través de la conversión de los estímulos sensoriales que recibe del medio externo a señales eléctricas que va a poder codificar para poder entenderse. Entonces, si lo que vivimos tiene sentido para nosotros o está relacionado con algo importante, se va a grabar con muchísima más fuerza. Y aquí entra un ingrediente muy poderoso que es la emoción. ¿Nos ha pasado que recordamos con total claridad dónde estabas cuando, por ejemplo, viviste un momento de gran alegría o de una gran tristeza? Esto se debe a una parte del cerebro que se llama la amígdala, que le dice al hipocampo: esto es importante, por favor, no lo olvides. Luego, por ejemplo, durante el sueño, mientras estamos dormidos, aunque creemos que no estamos haciendo absolutamente nada, nuestro cerebro nunca deja de funcionar por completo y en el sueño ese recuerdo pasa a un proceso llamado consolidación, donde esa codificación se va a fortalecer y se va a guardar a largo plazo. Así que ya sabemos, dormir no solamente es descansar, también es parte de aprender y recordar. He ahí lo importante de tener un sueño de calidad. Por eso ciertas personas que tienen alteraciones del sueño, que simplemente no tienen sueños de calidad, pues tienen más dificultades, por ejemplo, para lograr aprender algo. No sé si alguna vez lo habían escuchado o si a ustedes les ha pasado que si no tienen una adecuada calidad de sueño, duermen 4 horas, 3, 5 horas, pues simplemente lo que aprendiste o lo que estás intentando aprender o reforzar en tu memoria, pues es muy difícil que se llegue a consolidar, y es precisamente porque en esta etapa del sueño, en la parte no REM, es donde se da esta consolidación de la información que recibimos. Entonces, en resumen de todo lo que he dicho, para que recordemos algo necesitamos atención, emoción, significado, sueño y, muy importante, la repetición. Y claro, un cerebro sano que esté listo para poder aprender. Wow. Muchas veces las personas creen que es algo sencillo, ¿no? Como observar o leer un libro y ya se te va a quedar. Pero darnos cuenta de cómo es tan complejo y muchísimo más complejo de lo que creemos. Darnos cuenta de que el aprendizaje como tal se deriva obviamente de esta ciencia, ¿no? Del el funcionamiento de la memoria de manera biológica. Darnos cuenta que el aprendizaje no solo es una cuestión de ponerte en una silla a ver una presentación o leer un libro una vez y ya, ¿no? Sino, como menciona mi compañera, de la repetición, la atención, el interés y todas estas cuestiones de componentes emocionales, etcétera, ¿no? Darnos bastante enriquecedor, ¿no? Sí, es a través de la repetición que los circuitos neuronales que ocurren tanto al momento de experimentar un escenario como, por ejemplo, experimentamos un sonido y se ejecuta cierto circuito dentro de nuestro cerebro, y después al recordar el sonido también se vuelve a ejecutar exactamente el mismo circuito. Entonces recordar es volver a vivir en términos neuronales. Y hablando también en estos términos, la memoria no es más que repetir esta señal que se repite a lo largo del tiempo. De hecho, en medicina, o sea, de manera particular, algo que he aplicado hace poco tiempo, que empecé como a interesarme más en el tema de la memoria, porque a mí me frustraba mucho como que decir, bueno, estoy recibiendo tanta información, pero no logro como que guardar nada, o a largo plazo me doy cuenta que es algo que ya aprendí, que me habían enseñado y no lo tengo aquí en mi memoria. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí fue donde empecé a investigar, y hay ciertas técnicas de estudio que se recomiendan mucho como técnicas de asociación, lo que ahorita veíamos, ¿no? Que tenga eso que yo estoy intentando aprender, tenga un significado para mí. Si bien, aunque sea algo que a lo mejor no me guste por completo, pero sé que tengo que aprender, tratar de asociarlo a algo de la vida cotidiana puede facilitar ese proceso
proceso de aprendizaje. También muy importante aplicar las técnicas de repetición espaciada, es decir, no es que no seas inteligente, no es que no tengas las capacidades. No hay cerebros inteligentes, sino que hay personas que refuerzan su cerebro para que se convierta en un cerebro inteligente utilizando estas técnicas como la que les decía de repetición espaciada. O sea, es decir, lo que yo leí hoy no lo voy a recordar probablemente en una semana o en 2 semanas, necesito repetirlo varias veces, consolidar estas codificaciones que se dieron para que entonces sí, esa información se pueda lograr almacenar en mi cerebro y existe lo que es la memoria a largo plazo. Cuando yo ocupe esa información para, por ejemplo, tomar una decisión o en el contexto de la carrera que yo estoy estudiando, que es medicina, por ejemplo, si estoy intentando estudiar un fármaco que a lo mejor voy a tener que darle a un paciente que voy a ver años después, pues poder recordar esa información y decir, este medicamento sirve para esto y es el adecuado para mi paciente. Entonces es saber utilizar el cerebro a nuestro favor, pero haciendo hincapié en que no es que sea el cerebro que una persona ya nazca por sí sola inteligente, sino de que hay una serie de técnicas que se pueden aplicar para poder mejorar ese proceso de aprendizaje. Yo agregaría, además de la repetición, hacerlo en un lugar sin estrés. Además de todo, el estrés dificulta la generación de nuevas neuronas y no es lo mismo ejecutar algo que queremos aprender sintiéndonos estresados que sintiéndonos en tranquilidad. Se facilita muchísimo más el proceso de aprendizaje. Y en alguna ocasión me recomendaron estudiar justo unos momentos antes a irme a acostar, justo por eso que mencionaban hace rato de la consolidación de los recuerdos. Así es, la memoria es una de las funciones mentales más fascinantes y complejas que emergen del cerebro humano. Nos permite no solo recordar quiénes somos, sino también aprender, planear, razonar y adaptarnos, como ya hemos mencionado. Lo más cercano que tenemos a una máquina del tiempo es nuestra mente, que nos puede transportar a una abstracta percepción del pasado. Autores como el Dr. Ramón de la Fuente definen la memoria como la base de nuestra individualidad y de la transmisión cultural entre generaciones. Darnos cuenta de este componente social, ¿no? Que nuestra memoria a lo mejor no solo es una herramienta para pasar un examen, para trabajar, para nuestro día a día, sino también es el traspaso de todo un legado de las tradiciones, de la cultura, de a lo mejor de los recuerdos que llegamos a tener con nuestros abuelos, con nuestros familiares y cómo lo podemos ir pasando de poco a poco, ¿no? Darnos cuenta de el impacto que puede llegar a tener la memoria, ¿no? Para la humanidad en general. Teniendo un contexto histórico, vamos a hablar un poco sobre de dónde surge el estudio científico de la memoria. Haciendo una recapitulación histórica, se le atribuye al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, el cual se considera como el principal pionero en el estudio científico de la memoria, el cual demostró que el aprendizaje y el olvido podían medirse empíricamente y que siguen leyes definidas como la curva del olvido. Ya en el siglo XX, estudios de los científicos Carl Lashley y Donald Hebb ofrecieron marcos teóricos fundamentales. Carl Lashley, al extirpar parte del cerebro de ratas entrenadas en laberintos, concluyó que la memoria no solo se alojaba en una región específica, sino que su pérdida de memoria dependía más de la extensión de esta lesión que del sitio de la lesión como tal. En cambio, Donald Hebb propuso la teoría de los ensamblajes celulares, donde grupos de neuronas interconectadas se activan de forma simultánea al percibir un estímulo. Con el tiempo, esta red se fortalece formando la base de una memoria. Donald Hebb también habló de los circuitos reverberantes, una forma de memoria a corto plazo basada en la activación repetitiva de los mismos circuitos neuronales. Darnos cuenta de cómo se han hecho los primeros pasos para la investigación de la memoria nos hace darnos cuenta que no sabemos nada de la memoria. Darnos cuenta de cómo la ciencia trata de comprender algo inmaterial. Obviamente pues sí, estamos dándonos a entender que tiene gran base material, ¿no? Pero influyen muchísimos factores para la consolidación de una memoria, hasta cuestiones como ya mencionó mi compañera Marcela y como había mencionado también mi compañero Juan Pablo, ¿no? Que cómo influye el estrés, cómo influye en nuestra calidad de sueño. También influye muchísimo nuestra microbiota intestinal, influye bastante nuestro estado de ánimo, influye bastante también qué tantas ganas tenemos de aprender o de recordar lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo para un examen, por ejemplo, una cuestión emocional, como ya habíamos mencionado, ¿no? El papel de la amígdala. Entre más ganas tengas de aprender lo que estás
aprendiendo, ¿no? Entre más ganas tengas de leer el libro que estás leyendo, hay mayor probabilidad de recordarlo, de integrarlo, de verdaderamente captar el mensaje, a diferencia de cuando estás leyendo o estudiando algo como que sientes obligación, ¿no? Como había mencionado mi compañero Juan Pablo, cuando te genera estrés. Claro, algo. Sí, bueno, sobre la región temporal del cerebro, esta funciona como un tren a través del cual procesa todas las experiencias sensoriales y de información y las hila. De la misma forma, la memoria presupone la idea de que hay un curso de acontecimientos y un tiempo en el que ocurren. Y gracias a la memoria experimentamos la diferencia entre pasado, presente y futuro. Algo muy importante que ahorita mencionó Pedro, o sea, la memoria es más que en términos simplistas de un acúmulo de información en nuestro cerebro, es lo que nos recuerda quiénes somos, lo que hemos hecho. Algo que a mí me parece bien interesante a leer este tema es, por ejemplo, cuando hemos vivido experiencias tan traumáticas, tan dolorosas, que tienen una carga emocional muy importante para las personas, como a veces el mismo organismo nos defiende bloqueando esos recuerdos, como a veces es como si tuviéramos bloqueados esos momentos de nuestra vida a los que intentamos evocar, intentamos acceder y simplemente tenemos o partes muy limitadas de esa información. Es algo que se ha visto en personas que, por ejemplo, han vivido diferentes tipos de violencia o que han vivido en situaciones de guerra, en situaciones bajo muchísimo estrés, muy caóticas. Es donde aquí podemos entender que también de alguna manera cómo es que nuestro cerebro define esto sí lo recuerdo, esto mejor no lo recuerdo, qué es importante para el cerebro y qué no es importante para el cerebro. Es aquí donde las emociones tienen un papel fundamental en que podamos recordar a largo plazo. En esta historia de cómo es que se forman los recuerdos, cómo es que yo logro almacenar esta información, hay diferentes protagonistas. Como todo, el cerebro es un órgano mega complejo que tratar de definirlo, tratar de explicarlo es algo imposible, pero podemos mencionar, me gustaría compartir con ustedes algunas de las partes del cerebro que están involucradas en la memoria. La formación y recuperación de recuerdos en el cerebro es un proceso complejo que va a involucrar múltiples estructuras del sistema nervioso central. Nada en el organismo, y obviamente en el cerebro no es la excepción, funciona de manera aislada. Todo se estudia por separado para poder comprenderlo mejor. Sin embargo, todo funciona en conjunto. Aquí tenemos al líder, y que cada que veamos el tema de memoria vamos a ver al hipocampo. El hipocampo es una estructura que se va a encontrar en nuestro cerebro. Se va a encontrar específicamente en el lóbulo temporal medial. Esta estructura es muy importante para la formación de nuevos recuerdos, tanto declarativos como episódicos. Actúa como una estructura de integración que va a codificar y va a consolidar la información antes de transferirla a otras áreas para su almacenamiento a largo plazo. Durante el sueño, especialmente en la fase no REM, que si les interesa el tema del sueño, que es un tema muy, muy interesante, ya en Sinapseando se han grabado 1 o 2 episodios. Bastante, sí. Ya se ha hablado bastante de ese tema, está muy interesante, o sea, les habla de las diferentes fases del sueño, por ahí lo pueden checar, pero bueno, durante el sueño, especialmente en la fase no REM, este amiguito, el hipocampo, reproduce patrones de actividad neuronal que van a fortalecer estas conexiones sinápticas, facilitando el siguiente paso, que es la consolidación de la memoria. Aquí entra en juego nuestra siguiente estructura implicada, que es la corteza prefrontal. Esta estructura está involucrada en la memoria de trabajo y en la recuperación de la información almacenada, porque no nada más es almaceno la información, sino es que yo la pueda recuperar en contextos o en situaciones en las que necesito tomar decisiones, en las que necesito, por ejemplo, pasar un examen, ¿no? De que digas, pues necesito recordar lo que ya vi. En la corteza prefrontal va a coordinar la atención, la planificación y la toma de decisiones, que son funciones esenciales para el manejo de la información en tiempo real. Esta va a interactuar con el hipocampo durante la recuperación de recuerdos, modulando la actividad del hipocampo para facilitar o suprimir la evocación de memorias específicas. También tenemos la participación de la amígdala, esa estructura de la que también se ha hablado bastante en Sinapseando y que en este episodio vamos a mencionar múltiples veces. Si recordamos, la amígdala forma parte del sistema límbico, se encuentra ubicada en el lóbulo temporal medial y va a desempeñar un papel crucial en la modulación emocional de los recuerdos. Potencia la consolidación de memorias asociadas a emociones intensas como el miedo o la alegría, lo que explica por qué, por ejemplo, eventos emocionalmente significativos suelen recordarse con mayor claridad. La interacción
conexión entre la amígdala y el hipocampo es fundamental para integrar el componente emocional en la formación de recuerdos. Entonces sí, ya pasé por todo este proceso, ya presté atención, ya el hipocampo ya codificó esa información con ayuda de la corteza prefrontal, están solidificando esa información. La amígdala le agrega ese componente emocional para aún más reforzar esa consolidación, y entonces sí, ya entra aquí nuestro siguiente elemento, que sería la corteza cerebral. La corteza cerebral básicamente es la capa externa de nuestro cerebro, es esa sustancia gris, esos cuerpos neuronales, que estos básicamente se van a encargar de almacenar la información, es como la bodega de la información o de todos esos recuerdos. Este es responsable del almacenamiento a largo plazo de la información que ya fue previamente consolidada. Una vez que el hipocampo ya la procesó y ya la consolidó en un recuerdo, esta información se transfiere a la corteza para su almacenamiento de manera permanente. Entonces, este proceso de transferencia y almacenamiento se conoce como consolidación sistémica. Tenemos otra estructura muy importante, que es la corteza cingulada. No sé si la habían escuchado, pero me pareció interesante que encontré por ahí que le llaman la brújula emocional de la memoria. ¿Alguna vez han recordado, no sé, mis compañeros, alguna escena del pasado y de pronto sintieron que volvieron a vivir como esa emoción? O sea, que la sienten tan real ese recuerdo que es como si estuvieran en ese momento, emociones tan intensas o momentos tan intensos como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, o a lo mejor un momento de alegría, que haya nacido tu hermanito, no lo sé, algo que sea muy representativo para ti. Es como si no solamente recuerdas el momento, sino que también recuerdas la sensación que sentiste en ese momento. Esto es gracias en parte a una zona muy importante de nuestro cerebro que se le llama la corteza cingulada. Esta es una franja de tejido cerebral que básicamente recorre la parte media de tu cerebro. Esta corteza es como un puente entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que recordamos. Está dividida en dos partes, que es en una anterior, que esta nos va a ayudar a enfocar la atención, a tomar decisiones y a procesar emociones. La porción posterior nos va a ayudar especialmente a recordar esos momentos del pasado, en específico aquellos que tengan un significado personal o emocional. Esta región, como todo, está conectado con áreas clave como el hipocampo y la amígdala. Su trabajo es tan importante que puede decidir qué recuerdos guardamos más intensamente y cuáles simplemente desvanecen. Cuando algo nos afecta emocionalmente, esta zona activa un sistema que etiqueta esa experiencia como algo importante. Así, años después podemos cerrar los ojos y recordar, por ejemplo, el olor, la música o la emoción de aquel instante. Pero también cuando esta zona no funciona muy bien, como por ejemplo en personas que viven con depresión o que padecen Alzheimer, esos recuerdos pueden confundirse o hasta incluso borrarse. Entonces, en resumen de todo esto, todas estas estructuras en su conjunto funcionan de manera conjunta para que nosotros podamos formar recuerdos, y no solamente formarlos, sino también almacenarlos y poder evocarlos en momentos donde tengamos que tomar decisiones. Así es, profundizando un poco en la cuestión del hipocampo, uno de los descubrimientos más relevantes en este campo es la potenciación a largo plazo, que consiste en un aumento duradero de la eficacia sináptica tras una estimulación repetida. Este fenómeno se ha estudiado extensamente en el hipocampo, una estructura clave en la formación de memorias explícitas, como ya he mencionado mi compañera, como los hechos, los eventos, etc. Esos cambios incluyen el aumento de neurotransmisores como por ejemplo el GABA, y estos neurotransmisores se aumentan, y en estos cambios incluyen el aumento de neurotransmisores, la formación de nuevas espinas dendríticas, la ramificación de axones y la síntesis de proteínas necesarias para consolidar la memoria a largo plazo. En seres humanos se ha observado que el aprendizaje produce modificaciones anatómicas en la corteza cerebral, como ya ha mencionado mi compañera Marcela, y estudios con microscopía electrónica han mostrado un aumento en el número de sinapsis y una mayor densidad sináptica después de experiencias de aprendizaje. A su vez, la corteza de animales entrenados presenta una mayor cantidad de ADN activo y un aumento de ARN mensajero y mayor grosor cortical. Todo esto indica que aprender y recordar es literalmente una forma de esculpir el cerebro. Sí, justo. Lo mencionaba al principio. Las zonas que se activaron del cerebro cuando se tuvo la experiencia son las mismas que se activan cuando se recuerda. Y la forma en la que entienden los neurocientíficos a la memoria nos permite darnos cuenta de algo muy interesante de la memoria, y es que el pasado no existe más que en la imaginación. Recordar es un acto de imaginación en el que integramos nuestras experiencias de sentimientos, sensaciones, pensamientos, pero
todo esto ocurre en el momento presente. Y en el momento presente es donde se reconstruyen. Por lo tanto, recordar un momento con un estado de ánimo nos va a hacer experimentar ese recuerdo de una forma distinta si tenemos otro. Recordar algo experimentando tristeza nos va a hacer vivirlo diferente. El recuerdo lo experimentamos sintiendo alegría. Entonces la reconstrucción del recuerdo también depende de cómo nos sentimos. Cómo estamos en el presente puede alterar las experiencias del pasado. Y esto es importante en particular cuando hablamos del trauma, porque la forma en la que vivimos el trauma puede ser reconfigurada para que cuando se repita este circuito neuronal ya no genere dolor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la culpa, que está muy relacionada con la memoria, que se entiende después que su función es evocar arrepentimiento para que la persona no vuelva a cometer un error. Pero al fin y al cabo toda la experiencia ocurre en la imaginación, y con todo el poder de la imaginación se pueden reconstruir los recuerdos del pasado. Eso me hace preguntarme, ahorita que lo menciona Juan Pablo, ¿qué tan fidedignos entonces pueden ser nuestros recuerdos? ¿Podríamos confiar ciegamente en que nuestros recuerdos nos van a decir a ciencia cierta exactamente qué es lo que pasó? O sea, en un momento dado en el que tal vez a lo mejor no tuvimos toda la razón, pero ¿qué es lo que decidimos también recordar, no? Creo que ahorita que comentas esto de la recuperación de los recuerdos, me lleva a esa pregunta, me quedo como con esa duda de ¿qué tan fidedigno puede ser lo que yo recuerdo de mí o de ciertos momentos que he vivido? Yo creo que bastante subjetivo, ¿no? Y de hecho es algo bastante peligroso cuando se extrapola el peso de la memoria como para dar como un veredicto ante un jurado en un tribunal o cuando tienes que declarar, ser testigo de algún crimen o etcétera. ¿Qué tanto podemos confiar en la memoria de manera subjetiva, ¿no? Si los recuerdos están bastante pues moldeados en torno a ese momento exacto en el que está la persona, y sobre todo pues si no se capta en su totalidad el presente, o bueno, en este caso el pasado, ¿no?, de la persona. Entonces creo que sí es bastante subjetivo, ¿no?, dependiendo bastante el contexto de la persona, el recuerdo en particular y la experiencia como tal, ¿no? Sí, podemos pensar en algún desempeño nuestro del pasado, no sé, durante alguna exposición, un trabajo, en una relación del pasado, y tenemos un autoconcepto negativo de nosotros. Pero si volvemos al hecho en sí, hay muchas formas de interpretarlo y por alguna razón elegimos la más dolorosa de hacerlo. Y ya nos toca reconfigurarlo. Al fin y al cabo recordamos de mejor forma lo que amamos con mayor intensidad. Y vale la pena cambiar cualquier sentimiento desagradable por esta experiencia de amor. Una amiga me compartía que en vez saludos Frida, que en vez de intentar acumular bienes materiales, lo que ella intenta acumular son experiencias, porque esas se quedan guardadas en la memoria y esas no se pueden borrar a menos que haya un padecimiento relacionado con la pérdida de recuerdos. Así es. Eso que dices es algo bien interesante. Yo les preguntaría, y me lo pregunto ahorita a mí misma, si ustedes pudieran tener la oportunidad de borrar ciertos recuerdos de su vida, ¿lo harían? Chan, chan, chan. Creo que es una pregunta muy, porque como los recuerdos y todo lo que hemos vivido no tienen una funcionalidad, entonces como suprimir ciertas partes que a lo mejor no me desagradan tanto para que pues la historia que yo me he creado de mi vida a lo mejor sea más agradable para mí, pero siento que es algo muy, muy interesante, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, transformaría totalmente el presente en el que estamos viviendo. Muchas veces creemos de que solo no voy a recordar eso y ya, pero ese evento o esa mentalidad probablemente te esté llevando hacia donde estás hoy en día. Probablemente sea un lugar mejor o probablemente sea un lugar peor. Nunca lo sabremos, pero no lo sé. Yo no me sometería a eso porque yo no sé, siento que si pasó fue por algo. A mí me gustaría vivir el presente y acceder a los recuerdos, nada más los necesarios, como del
del momento, o los más agradables quisiera conservarlos. Sí. Hay una película que habla sobre ello, no sé si ya la hayan visto, se llama El eterno resplandor de una mente, es de Jim Carrey. No lo he visto. No, tampoco. Habla sobre ello, sobre cómo eliminar el recuerdo de tu expareja y sale mal. Si la quieren ver, véanla. Recomendación para lo que nos escuchan. Recomendación, el impacto de la memoria en nuestra vida, sí. Wow, entonces queda claro que a partir de esta reflexión que estamos haciendo todos aquí en cabina, es guardar experiencias es muchísimo más significativo, y también el por qué pasan las cosas no lo sabemos a ciencia cierta, tal vez nunca lo sabremos, pero pueden tener un significado y tal vez borrar esas partes que no nos son muy cómodas, pero que sucedieron en nuestra vida y también pues han formado y han hecho que seamos ahora las personas que somos, y también las que seguirán pasando y nos formarán como las personas que seremos en el futuro. Hace unos momentos, cuando iniciamos el programa, creo que lo dijo Juan Pablo, dijeron de que recordar es volver a vivir, ¿no? Dicen que lo único que nos llevamos de este mundo, de esta experiencia de estar vivos, es precisamente los recuerdos. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera eso nos podemos llevar de aquí? ¿Qué pasa cuando ocurren ciertos padecimientos que borran esos recuerdos, borran esos recuerdos de quién eres tú, de quién es tu pareja, de quiénes son tus hijos, de lo que has hecho en este mundo? Tal vez los recuerdos le dan un significado a esta vida, a lo que has vivido, te hacen sentir parte de algo, te dan identidad. O a quién soy yo, sí, justo. Sí, el sentimiento de quién soy yo y cómo lo que me rodea me da sentido a mi vida, lo que tengo, las personas que me rodean, y cómo empiezo a ver a mi hermana como mi hija y a mi casa como la casa del vecino. Sí, es algo bien complejo. Hay múltiples razones para explicar la demencia. La demencia ha sido un objeto de estudio, ya lo decía Pedro hace ratito, ya desde hace un tiempo, por diferentes razones. Se ha visto que, por ejemplo, personas que de repente tienen un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe muy fuerte en el cráneo, de repente despiertan, si es que llegan al estado de coma o no, y pierden ciertos recuerdos, pierden cierta información, se desconocen a sí mismos, o personas que tuvieron infecciones o neuroinfecciones como una meningitis, por ejemplo, que después borran ciertos recuerdos. Es decir, a veces hay eventos que lo precipitan, pero también hay algo bien importante, y es aquí donde entramos en las enfermedades degenerativas. De manera normal, el cuerpo se va degenerando, ¿no? Va perdiendo funcionalidad a lo largo del tiempo, y el cerebro no es una excepción. El cerebro, queramos o no, el cerebro envejece, va perdiendo funcionalidad, las redes neuronales van disminuyendo, y es por eso que cuando ya las personas llegan a cierta edad, como a los más de 60 años y muchísimo más, y tienen más enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, si fuma, usa drogas, etcétera, etcétera, pues esto nos agrava aún más el cuadro. He aquí donde quisiéramos que habláramos un poquito acerca de algunos trastornos de la memoria, y esta parte se la dedico a mi abuelo, que fue una persona que vivió con Alzheimer sus últimos años, y cuando estuve investigando sobre esto, la verdad me recordó mucho a lo que yo ahorita les comentaba de cómo yo veía que él perdió recuerdos de todo, de su vida, de todo. Él se fue sin saber quién era él, sin poder recordar ni siquiera su propio nombre, y es algo de verdad bastante curioso, porque en la edad de mi abuelo pues no, casi nadie tomaba fotos de nada, ¿no? Yo ahora creo que aprecio más como crear esos recuerdos a partir de las imágenes, porque me hacen como volver a esos momentos donde fui muy feliz, donde también tuve eventos no a lo mejor tan felices, y justamente por esa experiencia que vivió mi abuelo. Entonces, pues, abuelito, estaba para ti, y me gustaría hablarles un poquito de la enfermedad del Alzheimer, cuando los recuerdos se desvanecen. Bueno, pues la enfermedad del Alzheimer es una afección, como les decía, neurodegenerativa progresiva, es decir, no tiene cura, y una vez que se instaura, pues va avanzando. Afecta la memoria, afecta el pensamiento y afecta el comportamiento. Es la causa más común de demencia y suele presentarse en personas mayores de 65 años. Traigo algunos datitos curiosos del Alzheimer. No sé si habían escuchado que las personas con síndrome de Down es la población que está en más riesgo de poder padecer demencia. Es de hecho una de las principales causas de mortalidad en este grupo o en esta población en específico.
¿Qué pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer? Se han hecho diferentes estudios donde se ha comprobado que hay una atrofia del cerebro. En el cerebro de la persona con Alzheimer van muriendo ciertas neuronas y incluso se ha comprobado que disminuye hasta un 20% de su peso, del peso cerebral. En el cerebro de una persona con Alzheimer se forman placas amiloides y ovillos neurofibrilares vistos a través del microscopio. Es decir, en las neuronas empiezan a haber depósitos de ciertas proteínas que van a interrumpir la función correcta de las neuronas. Estas acumulaciones van a interferir con la comunicación entre las células cerebrales y eventualmente llevan a su muerte. Es decir, el cerebro de una persona que vive con Alzheimer básicamente está muriendo lentamente. Además, se ha observado también una importante disminución en los niveles de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante para la memoria y el aprendizaje. Entonces, la pérdida de neuronas y de sinapsis va a conducir a una atrofia cerebral, especialmente ¿en qué regiones? En el hipocampo y en la corteza cerebral. Áreas que estuvimos hablando que están muy implicadas en el proceso de la memoria y otras funciones cognitivas. Aunque la causa exacta del Alzheimer no se comprende completamente, se cree que una combinación de factores tanto genéticos, ambientales y de estilo de vida contribuyen a su desarrollo. Sin embargo, la edad avanzada es el principal factor de riesgo. Sin embargo, también se han identificado ciertos genes que aumentan la susceptibilidad. No quiere decir que cualquier persona que llegue a este rango de edad ya vaya a padecer Alzheimer. No es así, sino que hay ciertas personas que son más susceptibles y el factor hereditario en esta enfermedad juega un papel muy importante. Además de lo que les mencionaba al inicio, también cuenta mucho el estilo de vida de la persona. Además, ciertos factores como enfermedades cardiovasculares, lo que les decía, que la persona sea diabética, que sea una persona que vive con obesidad, tabaquismo, el sedentarismo, pueden incrementar el riesgo. Desafortunadamente, actualmente, aunque hay múltiples investigaciones en el área de neurología clínica para tratar el Alzheimer o para curarlo, no hay una cura definitiva para esta enfermedad. Sin embargo, algunos tratamientos pueden ayudar a aliviar los síntomas o a ralentizar su progresión. La investigación, sin embargo, continúa en busca de terapias que sean un poco más efectivas y estratégicas para poder prevenir esta enfermedad. Wow, no, una enfermedad bastante compleja y bastante, pues, vaya, desgarradora, ¿no? Porque se lleva tu identidad, se lleva tu sentido de pertenencia, se lleva tu forma de amar, se lleva ahora sí que todo lo que has sabido de ser, ¿no? Y se lleva todo tu pasado. Sin embargo, también hay varias enfermedades que se llevan tu presente, ¿no? Enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad dificultan mucho cómo captamos el presente, cómo interpretamos nuestro pasado y sobre si tenemos miedo, ¿no? a la generación de estos recuerdos. En las últimas décadas, las neurociencias nos han revelado cómo la memoria no solo es un proceso vital para el aprendizaje y la identidad, sino también un componente profundamente implicado en trastornos como el estrés postraumático, la depresión y los trastornos de ansiedad, como ya he mencionado. En estos casos, la memoria no funciona como una simple herramienta de recuerdos, por así decirlo, sino que puede convertirse en un escenario persistente de sufrimiento. Podemos ver, por ejemplo, en el trastorno por estrés postraumático, este aparece después de haber vivido o presenciado un evento traumático como violencia, abuso, accidentes, desastres naturales, etc. Y se caracteriza por recuerdos intrusivos, pesadillas y reexperimentación vívida del trauma. A nivel cerebral, el trastorno de estrés postraumático implica una hiperactivación de la amígdala, una estructura que procesa emociones intensas como el miedo, y una hipoactividad, o sea, una actividad disminuida del hipocampo, que normalmente ayuda a contextualizar los recuerdos. Es como si el cerebro no pudiera archivar, por así decirlo, el recuerdo traumático de manera oportuna. Y este recuerdo queda suelto, fuera de contexto, reviviéndose con la misma carga emocional del momento original, como si no perteneciera al pasado. En personas con trastorno de estrés postraumático se ha observado además que en el hipocampo puede reducir su volumen. Esto puede estar relacionado con la neurotoxicidad igualmente del cortisol, una hormona del estrés que en niveles elevados daña las neuronas de esta región. Como resultado, la capacidad de distinguir entre una amenaza real y un recuerdo que se puede decir que está distorsionado. El sujeto puede reaccionar con terror a estímulos neutros o simplemente porque se parecen o se asemejan al trauma original.
En el caso de la depresión, la memoria también juega un papel importante debido a que las personas con depresión suelen presentar un sesgo hacia los recuerdos negativos. A nivel neurobiológico se ha detectado una disminución en la neurogénesis del hipocampo, lo que no solo afecta la capacidad de formar nuevas memorias, sino también influye en el estado de ánimo. Estudios con neuroimagen han demostrado que en la depresión hay una menor activación del córtex prefrontal, implicado en la regulación emocional y el pensamiento racional, y un aumento en la actividad de la amígdala, lo que favorece la evocación de memorias tristes y amenazantes. Y por otro lado, los trastornos de ansiedad generalizada, caracterizados por preocupaciones excesivas y dificultad para controlar el miedo, también involucran alteraciones de la memoria. En estos casos, las personas tienden a recordar con más facilidad eventos negativos, mientras que su memoria para los eventos positivos se ve disminuida. Este sesgo cognitivo fortalece un ciclo ansioso en el que los recuerdos cargados de amenaza se repiten mentalmente, alimentando este miedo. Los 3 trastornos que acabo de mencionar comparten un rasgo en común: la alteración del sistema límbico, en especial de la amígdala y del hipocampo, y un pronunciado desequilibrio en los sistemas de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, el GABA, etc., los cuales modulan tanto la memoria como el estado emocional. Afortunadamente, la memoria, en este caso en específico, es un terreno fértil para la intervención terapéutica. Para este tipo de trastornos que acabo de mencionar, tratamientos como la terapia cognitivo-conductual, la exposición prolongada, la desensibilización por motivos oculares o la terapia EMDR y ciertas farmacoterapias como los inhibidores de la recaptación de serotonina y moduladores del eje hipotálamo-hipófisis adrenal pueden ayudar a reestructurar la forma en la que el cerebro almacena y procesa los recuerdos traumáticos. Cabe recalcar que si usted considera que nos está escuchando someterse a uno de estos tratamientos, ir con un profesional de la salud. Y bueno, cabe recalcar que la memoria no solo nos permite recordar el pasado, también configura cómo vivimos el presente. Y cuando esta se ve afectada por el trauma o por la depresión o la ansiedad, puede actuar como una jaula de la que el cerebro no puede salir. Nuestra autopercepción está determinada por nuestros recuerdos, como ya hemos mencionado. Si nuestros recuerdos pueden cambiar, también puede cambiar nuestra percepción de quiénes somos y de dónde vinimos. Me gustaría preguntarles a nuestra audiencia y bueno, también a mis compañeros aquí en cabina, ¿quiénes seríamos sin nuestra memoria? ¿Quién crees que serías sin tu memoria? No sería yo, completamente no me reconocería como yo, no tendría un pasado, sería muy, muy complicado. Sería más que un ente reaccionando a su entorno a través de la recepción de información y la acción de información, pero sin pensarlo, sin decir, pues este soy yo y estoy en este lugar. Sobre lo que mencionabas, los padecimientos, uno muy importante es el mal de amores, ¿no? Que todo tiene que ver con la memoria, porque la pasión que experimentamos es tan intensa como los recuerdos que tenemos, y queramos o no podemos escapar a esos recuerdos, y lo más importante es terminar de procesarlos. Claro, al tiempo de cada persona da vuelta a la página cuando sea el momento adecuado, pero muchas veces nos va a seguir doliendo. Así que sí es importante asistir a psicoterapia para procesar estos recuerdos. ¿Y tú, Marcela, quién serías sin tus recuerdos? Sinceramente creo que no podría saberlo, no tengo idea. Definitivamente Juan Pablo dijo hace unos momentos que el pasado solo existe en nuestra imaginación, y eso me hace pensar que entonces la idea del yo que yo tengo mía está solamente en mi imaginación, y que está muy susceptible a que en cualquier momento dado, por cualquier situación o circunstancia, eso se pueda borrar. Como ya vimos, la memoria es terreno fértil para muchas situaciones, es algo que no está en nuestro control completamente y que podemos perder simplemente de la noche a la mañana. Entonces no sé quién sería sin la memoria. Creo que la memoria, algo que me gustaría que se llevaran de este episodio, y creo que me llevo conmigo también, es que la memoria es muchísimo más que
lo dije hace un momento, que el acúmulo de información es recordarnos una parte que nos hace ser humanos, que nos hace sentir que nuestra vida ha valido la pena de ser vivida. Es lo que nos recuerda quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Es lo que nos identifica en este universo incierto. Es lo que nos hace crearnos una identidad. Dicen que recordar es volver a vivir. Recordar puede hacernos sentir que la vida que hemos vivido tiene algún sentido. Es un viaje hacia el pasado donde nos podemos encontrar una y mil veces más con nosotros mismos. Sin duda, la memoria es un tema muy complejo. Y con esto quiero cerrar, es un tema muy extenso y vasto de abordar. Fue un gusto para mí el poder volver hoy a cabina con mis compañeros para poder compartir con todos ustedes que nos escuchan sobre este tema tan interesante. Les agradezco bastante el tiempo y nos vemos hasta la próxima. Qué fuerte cómo lo pones. Gracias por compartirlo, Marce. Gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana. Así es, sintonícenos todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Procuren Sinapsear conscientemente. Besos.